Vamos avanzando en nuestro estudio, el cual hemos titulado La doctrina de las Sagradas Escrituras. En los dos anteriores capítulos estuvimos considerando la evidencia interna y la evidencia externa que hay, que existe, por lo menos una parte de lo que hay, sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras, o sea, evidencias internas, evidencias externas, de la evidencia de que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras son inspiradas. En este capítulo vamos a estar hablando un poquito, o vamos a estar considerando algunas generalidades de las Sagradas Escrituras, y particularmente vamos a estar hablando del canon de las Sagradas Escrituras. Con respecto a sus generalidades, vamos a decir que la Biblia está conformada por dos grandes secciones, a saber, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros, 66 libros en total, ¿verdad? No 72 como algunos afirman, sino 66 libros en total. Sobre la primera sección, quizás la más extensa, el Antiguo Testamento. Esta sección hemos dicho que está conformada por 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías. Comprende un periodo extenso como de 4.000 años de historia, y narra todos los acontecimientos antes de Cristo. Es llamado el Antiguo Testamento al narrar en gran parte el origen, la historia, el crecimiento y desarrollo de la nación de Israel, y particularmente el pacto que Dios hizo con esta nación, con la nación de Israel en el monte Sinaí. Por su parte, el Nuevo Testamento, la segunda sección que conforma las Sagradas Escrituras, está conformada por 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y básicamente el Nuevo Testamento lo que narra en un periodo aproximado de 100 años de historia son los acontecimientos acontecidos, para la redundancia, después de Cristo. Entre comillas decimos después de Cristo, la vida y ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Desde su nacimiento, su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, básicamente al cielo. Narra también la vida y ministerio temprano, diría yo, de los apóstoles. La instrucción y desarrollo, la institución y desarrollo de la iglesia, así como el progreso del evangelio desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es llamado el Nuevo Testamento, esta sección, al describir el nuevo pacto que da origen a la iglesia. Algunas veces llamado el pacto de la iglesia, a veces llamado el pacto de la gracia. El Nuevo Testamento, estos 27 libros, contienen básicamente las enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Enseñanzas sobre las cuales la iglesia se supone debe estar cimentada. Las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. En total tenemos entonces 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras, los cuales contienen
detalle las normas por las cuales no solo debe regirse la iglesia, sino se rige el reino de Dios. Si alguien quiere saber cómo se rige el reino de Dios, pues deberá considerar estos 66 libros. Surge una pregunta. ¿Cómo es eso de que estos 66 libros conforman el canon de las Sagradas Escrituras? ¿Qué es eso del canon de las Sagradas Escrituras? Bien, déjeme decirle que la palabra canon viene del griego canon, con K, y quiere decir vara, regla, bajo la premisa de medir o examinar algo. Con respecto a las Sagradas Escrituras, la palabra canon se usa para designar aquellos libros que después de pasar por un escrutinio fueron catalogados como inspirados. De donde el canon bíblico básicamente es una lista o un compendio, por decirlo de alguna manera, de libros inspirados. O sea, cuando estamos hablando del canon de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de la lista que conforman los libros que hoy consideramos necesariamente inspirados por Dios, puesto que no todos los libros que se han escrito relacionados con la vida e historia del pueblo de Israel, o inclusive con los apóstoles o la iglesia, no todos los libros son inspirados. Podríamos decir de alguna manera que podemos dividir el canon, entre comillas, en dos secciones: el canon del Antiguo Testamento o el canon del Nuevo Testamento, o bien sea la lista de libros inspirados del Antiguo Testamento y la lista de libros inspirados del Nuevo Testamento. El canon o lista de libros inspirados del Antiguo Testamento, bueno, encontramos, como ya lo mencionamos, 39 libros. Déjenme decirles que para la época del Nuevo Testamento, la Biblia hebrea, la Tanaj, presentaba 39 libros inspirados, los mismos que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Como el Nuevo, sí, como el Antiguo Testamento. La Tanaj, o Biblia hebrea, estaba a su vez conformada por tres grandes secciones. La primera era la Torá. La palabra Torá lo que quiere decir es dogma, enseñanza, doctrina. Y era llamada, o sigue siendo llamada, como los 5 libros de la ley de Moisés, por atribuírsele, hay suficiente evidencia, por atribuírsele su escritura a Moisés. Para los judíos, la Torá o la Tanaj, sí, la Torá, estaba conformada por 5 secciones: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces la Tanaj estaba conformada por 3 grandes secciones. Se las puedo mencionar: la Torá, los profetas y los libros hagiográficos. La Torá quiere decir enseñanza, dogma, doctrina, y es llamada también los 5 libros de la ley de Moisés por atribuírsele su escritura a Moisés. Para los judíos, la Torá está conformada por 5 secciones, entre comillas, por 5 libros, porque para ellos es un solo libro: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Posteriormente llamado o llamada el Pentateuco. Fue llamada así la Torá cuando se tradujo al griego. Y sus partes o secciones, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
no fueron vistas como secciones de un libro, sino comenzaron a ser vistas como 5 libros diferentes, de hecho como lo tenemos nosotros hoy en día en nuestras Biblias. La segunda sección que conforma la Tanaj, el Antiguo Testamento para los judíos, por decirlo de alguna manera, son los profetas. Ellos los llaman los Nevi'im, y los tienen divididos en profetas antiguos y profetas posteriores. Los profetas antiguos, bueno, ellos hablan de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Los profetas posteriores, ellos hablan de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Abdías, Jonás, Ageo, Zacarías y Malaquías. La tercera sección, que para los judíos conforma la Tanaj para nosotros, el Antiguo Testamento, son los libros angiográficos o Ketubim, que son Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, los cuales formaban un solo libro, Esdras, o forman un solo libro para ellos, y Primera y Segunda de Crónicas. 39 libros en total. Esta tercera sección, la sección que conformaba la Tanaj, los libros angiográficos, es también llamada como Salmos, quizás por el nombre del primer libro que la conforma. 3 secciones que fueron reconocidas por los líderes religiosos del pueblo, el Señor Jesucristo y los apóstoles. De manera que, como dice en Lucas, en el capítulo 27, en el versículo 44, puede ser común que en nuestra lectura diaria encontremos repetidas veces esta expresión. Dice Lucas capítulo 27, es 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en este caso, estaba reconociendo la Tanaj, estaba reconociendo el canon de los 39 libros del Antiguo Testamento. Mencionó las 3 divisiones, entre comillas, de la Tanaj o de la Biblia hebrea. Para nosotros, el Antiguo Testamento. Él está mencionando la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Está mencionando los profetas y está mencionando los salmos o los libros angiográficos. Recuerde que esta tercera sección de los libros angiográficos se le llama salmos por el primer libro que la conforma. Y repito, existe la posibilidad que en nuestra lectura diaria nos encontremos textos como este, donde los líderes del pueblo, donde las personas, donde el Señor Jesucristo, inclusive los apóstoles, reconocieron estas 3 secciones. Si reconocen estas 3 secciones, entonces están reconociendo los libros o los 39 libros que las conforman. Dando por sentado entonces que el Antiguo Testamento, o el canon del Antiguo Testamento, está conformado por 39 libros. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, un texto que no podemos dejar de mencionar
en esta serie de estudios. Segunda de Timoteo capítulo 3, podemos leer desde el 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. ¿A quién le escribe Pablo? A Timoteo. ¿Y qué le dice a Timoteo? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde muy temprana edad, desde muy pequeño, Timoteo había sido instruido en el conocimiento de la verdad de las sagradas escrituras. ¿Cuáles sagradas escrituras? La Tanaj, la Torá, los libros proféticos, los libros angiográficos. Entonces note cómo el apóstol Pablo usa una expresión para referirse o para reconocer la Tanaj, los libros que conformaban la Biblia hebrea, para nosotros el Antiguo Testamento. Posteriormente dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, haciendo referencia a todo lo que iba a venir, a todos los escritos que de hecho en ese momento se estaban recopilando. Estamos hablando de los libros del Nuevo Testamento. Empieza reconociendo la Tanaj y diciendo que los libros que se están recopilando o se están escribiendo también son inspirados. Aquí lo podemos notar en 2 Timoteo 3:15 al 17. Existe una certificación del canon del Antiguo Testamento, y yo tengo que decir que sí. Para que estos libros estos 39 libros fueran oficialmente reconocidos como inspirados, tuvieron que reunir ciertas condiciones o requisitos que se fueron dando con el tiempo y que posteriormente se consolidaron, y hoy en día de verdad que son requisitos para que un libro sea reconocido o siga siendo reconocido como inspirado. Número 1. Sus autores debían haber afirmado que lo que escribieron venía de Dios. Moisés escribió muchísimos años, 4,000 y resto de años, antes de Cristo. Bueno, se pensaba en la época del Nuevo Testamento y posteriormente que para que estos libros, por ejemplo, fuesen reconocidos como inspirados, debían haber afirmado en su contenido que lo que se escribió en ellos venía de Dios. Número 2. Sus escritos debían contener evidencia fidedigna de ser inspirados. Vimos dos casos cuando hablamos de las evidencias internas de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Uno fue Job. ¿Qué evidencias presenta Job de que es un libro inspirado? Reveló cosas que para ese momento, para esa época, era imposible que Job las supiera. El núcleo de la tierra, las capas tectónicas, las capas superiores en la atmósfera, el ciclo del agua, etc. Había detalles que Job no podía saber, le tenían que haber sido dados por revelación de Dios. En el caso de Isaías mencionamos algo muy interesante. El globo, entre comillas, el globo terráqueo. La circunferencia de la tierra. Ahí en Isaías capítulo 40, por ahí a la altura del versículo 22. ¿Cómo sabía Isaías eso? En una época donde no se pensaba, primero que la tierra girara alrededor del sol. En una época donde se pensaba
que la tierra era como una mesa, era plana. Isaías menciona el hecho de la circunferencia de la tierra. El Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo sabía Isaías eso? Cientos de años faltaban para que a alguien se le ocurriera decir, o afirmar, o presentar la teoría de la circunferencia de la tierra. Isaías lo dice. Entonces, en segundo lugar, los escritos que eran considerados como inspirados debían contener evidencia fidedigna de ello. Y es el ejemplo que tenemos con Job e Isaías. Número 3. Sus escritos tenían que haber sido avalados por reconocidos hombres de Dios. Y aunque Moisés no conoció al apóstol Pablo, aunque Moisés, entre comillas, no conoció al Señor Jesucristo, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo avalaron los escritos de Moisés. Aunque vivieron por miles de años, o sea, estaban separados por miles de años. Entonces fueron avalados. El Señor avaló los escritos de Daniel, los escritos de Isaías, etc. Algo muy importante. Número 4. No podían entrar en contradicciones con otros autores o libros. Por eso estos 66 libros son el caso del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. Por eso estos 39 libros fueron considerados inspirados, porque reunían estas condiciones. Sus autores afirmaban que lo que escribieron venía de Dios. Sus escritos contenían evidencia fidedigna de que eran inspirados. Sus escritos fueron avalados por otros hombres importantes, hombres de Dios. Y no había contradicción alguna entre ellos, aunque muchos de ellos vivieron en épocas diferentes y no se conocieron. Si el autor es Dios, no puede haber contradicción entre ellos. De manera que si algún libro no reunía estas condiciones, no serían considerados como libros divinamente inspirados. Con el Nuevo Testamento, bueno, los libros del Nuevo Testamento reconocidos como inspirados llegaron a ser 27. Vamos a decirlo así, para los ortodoxos, el canon del Nuevo Testamento se formalizó en el segundo concilio de Trujano en el año 692 después de Cristo. Eso es lo que se nos suele decir. Sin embargo, para muchos, aunque se oficializó en esa fecha, siguió siendo causa de debate y de investigación, porque algunos, vean, pero es que aquí hay otro libro, mire, pero es que aquí tenemos otros libros, mire, es que estos son muy bonitos porque nos cuentan una historia así, asá, y deberían estar incluidos. De ahí que los católicos oficializaron el canon del Antiguo Testamento en el concilio de Trento entre 1545 y 1563. Ahí se acabó la discusión, estos son los 39 libros inspirados y no hay más. Aunque las cartas paulinas, por ejemplo, ya circulaban a finales del siglo I y eran aceptadas y reconocidas por todos como inspiradas. Por todos me refiero a los creyentes y a las iglesias. Justino Mártir, uno de los principales y primeros apologistas de su época, ya a finales del segundo siglo menciona las memorias de los apóstoles, las cuales eran leídas el día domingo al lado de los libros de los profetas. En el primer siglo y en el segundo siglo, las cartas paulinas eran reconocidas y aceptadas, eran leídas al lado de Isaías, de Jeremías, de Daniel. Ireneo, en el 180 después de Cristo, uno de los padres de la iglesia, reconoció el canon de los 4 evangelios. O sea, él dice, sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, me parece a mí que reúnen todas las condiciones
para ser declarados como inspirados. Orígenes, cerca del 200 después de Cristo, pese a las disputas existentes por la canonicidad de algunos libros, reconoció un canon de 27 libros. 27 libros del Nuevo Testamento. Para el año 300 después de Cristo, pese a las constantes discusiones, el canon del Nuevo Testamento era universalmente aceptado por todos los cristianos en el mundo entero. Atanasio, obispo de Alejandría, para el 367 después de Cristo, brindó una lista de 27 libros considerados como canonizados. Si me preguntan, decía Atanasio, yo considero que estos son los 27 libros del Nuevo Testamento que deben ser considerados inspirados, porque había otros, hoy llamados apócrifos o deuterocanónicos. Habían más libros de los evangelios y más libros supuestamente escritos por Pedro y por otros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos? ¿Qué podemos notar aquí? Que fueron los creyentes de las iglesias junto a los padres de la iglesia los que dieron forma al canon del Nuevo Testamento, mucho antes de que fuera reconocido formalmente por un concilio. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que bueno, que los creyentes no se esperaron hasta 1545 y 1563 para que les dieran una lista de cuáles eran los libros inspirados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ellos no se esperaron. Para la época del Nuevo Testamento ya estaba claro que los 39 libros del Antiguo Testamento eran inspirados. Ya eran usados, ya eran aceptados, ya eran reconocidos. Y lo mismo sucedió en el Nuevo Testamento conforme los libros del Nuevo Testamento fueron apareciendo, bien sea en los 4 evangelios o las cartas paulinas o las demás cartas. Llegaban, eran leídas, eran consideradas y eran usadas. Que la Iglesia Católica se haya tomado la molestia de 1545 a 1563 en el Concilio de Trento de oficializar los 66 libros, entre comillas, porque le añadieron otros y llegaron a ser 72. Entonces, es otra cosa muy diferente. Pero mucho antes de que un concilio se oficializara el canon de las Sagradas Escrituras, ya existía. Y fue avalado por muchos, como Justino Mártir, como Ireneo, como Orígenes o Atanasio. Lo más importante es que fue avalado por los mismos creyentes y las mismas iglesias. Según notamos entonces, el canon del Nuevo Testamento fue el resultado más de la aceptación de la fe de los creyentes que de su aprobación por un concilio. ¿Fueron certificados? Sí. Conforme los apóstoles fueron escribiendo sus cartas a las iglesias, estas comenzaron a circular y a ser aceptadas como palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 16. No hemos descubierto el agua hervida, estamos usando textos y versículos que yo sé que usted conoce. Quisiera usar otros, pero esto es exactamente lo que tenemos, lo que hay. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Y las cartas del Nuevo Testamento llegaban a una iglesia y el apóstol Pablo dice, por favor, saquen una copia y mándenla a la iglesia, a la otra iglesia. Y la carta que yo envié a la otra iglesia, que saquen una copia y se la manden a usted. Ahora, por copia era mano, ¿verdad? Y así las iglesias comenzaron a tener acceso a los escritos del Nuevo Testamento. Y así comenzó a recopilarse y a difundirse los escritos del Nuevo Testamento. Lo que quiere decir que la autoridad de sus autores fue necesariamente considerada. Existía este pensamiento. Si los autores del Nuevo Testamento habían estado con el Señor Jesús y habían sido por él enseñados o por los apóstoles, ¿verdad? Habían sido llamados por el Señor Jesucristo, habían sido enseñados por el Señor Jesucristo, habían estado con el Señor Jesucristo o habían estado con los apóstoles, habían colaborado
con los apóstoles, entonces sus escritos necesariamente tenían que contener la verdad. Necesariamente tenían que ser inspirados. ¿Usted recuerda lo que dice Mateo 28, 19 al 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cristo enseñó una serie de verdades y recomienda a los apóstoles que enseñen esta serie de verdades a otros, enseñándoles que guarden, ¿cuántas dice? Todas las cosas que yo os he mandado. En Hechos, en el capítulo 1, el versículo 21 al 26, encontramos los requisitos que la iglesia se impuso para sustituir a uno de los apóstoles, a Judas. Bueno, tenía que haber conocido al Señor Jesucristo, tenía que haber sido llamado por el Señor Jesucristo, tenía que haber sido enseñado por el Señor Jesucristo desde su bautismo. Entonces habían ciertos requerimientos. Igual en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, se nos hace una recomendación, o contemplamos una verdad, que los primeros creyentes que se añadieron a la iglesia estaban cimentados sobre la fe y la doctrina de los apóstoles. En Efesios 2:20 ahora sí se nos hace una recomendación, que debemos estar cimentados sobre la fe de los apóstoles. En 1 Timoteo 3:6 se nos dice que una persona que entra al cuerpo de liderazgo de la iglesia no puede ser un neófito, o sea, tiene que haber sido formado, tiene que haber sido enseñado. En 2 Timoteo 2:2, Pablo dice que debemos poner en puestos de liderazgo a aquellos que sean aptos. Entonces, parece ser que la autoridad de sus autores necesariamente tenía que ser considerada. O sea, ¿con qué autoridad este fulano, este mengano escribió una carta? Había implícita estaba implícito el reconocimiento de esa autoridad. Si anduvo con el Señor Jesucristo, si fue por él enseñado. Si anduvo con los apóstoles, si fue por ellos enseñados. Entonces vamos a considerar lo que él escribió. Tal es el caso del apóstol Pablo. Su conversión, su llamado, su vida y su testimonio fue avalado por los apóstoles y reconocido por la iglesia. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo? Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Aquí en el versículo 6 está diciendo que habían hombres en la iglesia de Jerusalén con cierta reputación. ¿Qué más está diciendo? Pues dice en el versículo 9, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo está diciendo en el versículo 6 que había gente con cierta reputación. Habían estado con el Señor Jesucristo, habían sido llamados por el Señor Jesucristo, habían sido formados por el Señor Jesucristo. El Señor los había autorizado para predicar el Evangelio, etc. Y él dice, en el versículo 9, bueno, estas personas, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, etc. Entonces, nótese que sí fue avalado. La vida de cada quien fue avalada. Este tipo, ¿por qué viene a escribir nada? ¿Quién es? Entonces, recuerde
que el apóstol Pablo, antes de convertirse, no se llamaba así, se llamaba Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia. Este tipo ahora dice que se convierte y que es parte de nosotros. Puede ser una trampa. Entonces su vida, su conversión, su vida y demás tenía que haber sido considerado. Y aquí el mismo el apóstol Pablo lo está diciendo, lo está afirmando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Entonces no es nada más que alguien dijo, bueno, de Tin Marín, de Doping, güey, Cucaramaca, Títere fue, este sí y este no. Dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, concretamente. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿De qué está hablando? En el versículo 15 está hablando de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, hombres como el apóstol Pedro están avalando la vida, conversión, testimonio y ministerio del apóstol Pablo. En el caso de Lucas, este fue un fiel colaborador del apóstol Pablo. Lucas es quien escribió el Evangelio de Lucas, estuvo con el apóstol Pablo y recopiló la vida y ministerio de los apóstoles, de los inicios de la iglesia, de la vida específicamente y ministerio del apóstol Pablo. Esto en el libro de Hechos, porque él también escribió Hechos. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, cuando Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe Hechos, ¿quién se opuso? Sobre todo si leemos lo que dice Filemón capítulo 1, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice el apóstol Pablo. Entonces, con semejante aval, nadie discutió lo que Lucas dijo en el libro de Lucas o en el libro de Hechos, porque sabían que Lucas había estado con el apóstol Pablo. En el caso de la epístola de Santiago, esta epístola le es atribuida a Santiago, siervo del Señor. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 1? Honesta y sinceramente, eso me deja a mí, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, viendo para el ciprés. No me dice nada, porque dice que era Santiago, siervo del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Quién era Santiago? El siervo de Dios, el siervo del Señor Jesucristo. Este Santiago, como los otros Santiagos, era conocido como Jacobo también, se le llamaba Jacobo. A los Jacobos se les llamaba Santiago, o a los Santiagos se les llamaba Jacobo. Pero este Santiago es conocido como Jacobo de Jerusalén, o Santiago el Justo. Probablemente porque fue pastor de la iglesia en Jerusalén. Hubo varios Santiagos, Santiago hijo de Alfeo y Santiago hijo de Zebedeo, para diferenciar el uno del otro. Uno era Santiago el mayor y otro era Santiago el menor. Pero no se les atribuye la carta de Santiago a ellos porque ya habían fallecido para esta época. No estaban. Entonces, ¿quién queda? Santiago, el hermano del Señor. Gálatas capítulo 1, versículos 18 al 19. Gálatas capítulo 1,
versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo que cuando él se convirtió, si usted lee el contexto en Gálatas, él fue al desierto por 3 años y después regresó a su tierra natal, a Tarso, por 14 años más. O sea, para que Pablo apareciera en la escena bíblica, pasaron como 17 años. Entonces dice que cuando él se convirtió, dice que fue a hablar con Pedro y no buscó a ninguno de los otros apóstoles tampoco, en el versículo 19, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No está diciendo en ninguna manera que este Jacobo fuera apóstol. Lo que está diciendo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está indicando que Jacobo era el hermano del Señor, no uno de los apóstoles. A veces eso confunde a las personas, pero el apóstol Pablo está diciendo que vino a Jerusalén y buscó a Jacobo, o sea, Santiago, el hermano del Señor. Tenía el Señor un hermano llamado Jacobo o Santiago. Considere lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 1 al 3, y se da cuenta que sí. En Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 13 al 20, encontramos el concilio de Jerusalén, que fue necesario hacerlo para determinar un problema que se estaba dando después del primer viaje del apóstol Pablo. Había muchos gentiles que se habían convertido, se había una discrepancia si los gentiles podían o no ser salvos. Entonces se reúne el concilio de Jerusalén. ¿Quién preside el concilio de Jerusalén? El pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Jerusalén? Santiago, el hermano del Señor. Quien, aunque no creía en Cristo, se convirtió después de la resurrección del Señor Jesucristo y llegó a ser pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, ¿por qué fue avalada la carta de Santiago como inspirada? Porque la escribió alguien con autoridad y reconocimiento. ¿Quién? Jacobo, el hermano del Señor. Que dicho sea de paso, ya que estamos aquí en el libro de Gálatas, ¿recuerda usted lo que leímos anteriormente? En Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y a la circuncisión. Ya Jacobo era un líder consolidado y considerado en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué discutir si Santiago era inspirado o no era inspirado? Si había sido su autor avalado como una persona docta. Nosotros podríamos decir que lo mismo pasa con la epístola de Judas, que tiene solo un capítulo. El autor dícese que era hermano de Jacobo. Judas capítulo 1, versículo 1. Judas capítulo 1, versículo 1. ¿Quién escribió esta carta? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios y Padre y guardados en Jesucristo. Había una situación dogmática ahí, una controversia doctrinal sobre la salvación, si era por medio de la ley o era por medio de la gracia, si era necesaria las obras o solamente la fe. Y aunque el apóstol Pablo había escrito al respecto, de repente, de manera emergente, surge un hombre llamado Judas para escribir al respecto. Y nos dice en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y se levanta Judas, el hermano de Jacobo, para decir,
¿Cómo es posible que estén callados? No pueden estar callados. Tienen que defender la salvación por gracia y la salvación por fe, y exhorta a los creyentes a hacerlo. ¿Quién? Judas, el hermano de Jacobo. Si Jacobo era hermano del Señor, entonces Judas era hermano del Señor. ¿Tenía el Señor un hermano llamado Judas? Vaya a Marcos al capítulo 6, al versículo 1 al 3. Sí, tenía un hermano llamado Judas. Por último, tenemos que decir que un libro inspirado no podía tener ninguna contradicción doctrinal o dogmática con ningún otro libro. Con ningún otro libro, con ningún otro autor, no podía haber contradicciones. Eso quiere decir que debe estar en total concordancia con la doctrina de Cristo y los apóstoles. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, quiere decir que había un compendio de doctrinas que habían sido dadas o legadas por el Señor Jesucristo. Leamos el texto detenidamente. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Había un compendio, una lista de doctrinas enseñadas por el Señor Jesucristo, enseñadas por los apóstoles. Hagamos una breve recapitulación. Los autores debían contar con algún tipo de autoridad o reconocimiento apostolar. Debían haber sido llamados, enseñados, o formados o comisionados por el Señor Jesucristo o los apóstoles. Si no era apóstol, debía haber sido un discípulo apostolar o contar con el aval de los apóstoles. No podía entrar en contradicciones con las enseñanzas de Cristo, los apóstoles o los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento. Por lo tanto, su inspiración divina debía ser evidente. Y yo lo que encuentro al examinar estas verdades es la que ya dijimos. Fueron los creyentes y las iglesias, tomando esos aspectos en consideración, los que avalaron cuáles libros eran realmente inspirados o no. Y fueron ellos los que usaron o desusaron algunos otros libros porque simplemente no eran inspirados. Hasta aquí en este capítulo. El próximo capítulo que vamos a hablar de los libros apócrifos o deuterocanónicos. ¿Por qué no fueron reconocidos? Y tratar de entender que el canon de las Sagradas Escrituras está conformado por 66 libros. Recuerde, no se le puede añadir ni se le puede quitar. Que Dios le bendiga.